verdadero para que puedan llevar el mensaje de Dios, porque lamentablemente el pueblo de Dios se desvía y Dios envía sus profetas con la gran bendición de que sepamos y nuevamente podamos enderezar nuestros velos y podemos ser dirigidos correctamente. ¿Están o no están conmigo? Y eso, familia, es exactamente lo que aparece en Apocalipsis capítulo 14. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de amonestación, es un mensaje de Dios a enderezar nuevamente los caminos torcidos que los hermanos y hermanas de iglesia han tomado. El mensaje de los tres ángeles es un llamado de Dios para que nos retomemos nuevamente la fe original, los senderos antiguos que Dios nos había dado. Amén. Y por eso el mensaje de Apocalipsis capítulo 14 va junto con el mensaje de Apocalipsis 12, 17, porque dice que Dios tiene un profeta que va a dar un mensaje de amonestación para dirigir a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo sea ¿qué? ¿Qué le ha pasado al pueblo? Se ha desviado. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿cómo saber quién es un profeta verdadero y falso? Recuerda, si alguien dice que es un profeta y usted lo rechaza, puede ser que usted esté rechazando la voz de Dios. Y si usted rechaza la voz de Dios por medio, según lo que dice la palabra de Dios, rechaza el llamado de amonestación, usted puede entonces estar, al rechazar ese llamado, poniendo tu salvación en peligro. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos le quieren decir gloria a Dios porque nos envía a los profetas? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque gloria a Dios que Dios envió a Natán para hablarle a David, porque si Natán no le hubiera hablado a David, y David no se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo, David se hubiera perdido. Natán fue a amonestar a David, a decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Y gloria a Dios que David lo escuchó y enderezó sus caminos, y David va a estar en el reino de los cielos. Amén. ¿Gracias a quién? A los profetas que envió Dios. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿cómo saber quién es un profeta verdadero y cómo identificar un profeta falso? Pues hay varias pruebas que la Biblia nos da para que no caigamos en el engaño de los profetas falsos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad que los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Recuerda, se llama espíritu de profecía porque es el Espíritu Santo que le da la profecía al profeta. Pero puede ser que el profeta verdadero está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero los profetas falsos no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sino por el espíritu ¿de quién? Por el espíritu del maligno. ¿Están conmigo? Así que aquí dice que hay que probar a los espíritus. Simplemente porque alguien diga que es profeta, usted no puede rechazarlo. Usted tiene que poner ese profeta a prueba. Si es que a usted le importa su salvación. Si a usted no le importa su salvación y usted piensa que esto es un club, usted siga su vida como quiere. Siga viviendo como los chivos sin ley o como las gallinas sin cabeza. Pero si a usted le interesa, le importa su salvación, usted va a escuchar y poner a prueba a estos profetas para ver si verdaderamente son de Dios o no. ¿Cuántos dicen amén con eso? Gloria a Dios. Y aquí hay una prueba muy sencilla, quizás es la prueba más básica, más fundamental para saber si una persona verdaderamente está hablando o dando un mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál es esa prueba? Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha ¿qué? Porque no les ha amanecido. En otras palabras, la ley y el testimonio es lo que se conoce, ¿verdad? ¿Cómo qué? La palabra de Dios. Aquí está la ley y el testimonio. Algunos le dicen Moisés y Elías, ¿verdad que sí? Otros le llaman el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Recuerden que esa frase no existe. La Biblia le llama a ley y al testimonio. Lo que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas. ¿Están conmigo? Lo que significa que si un profeta, si alguien se levanta y dice que es profeta y habla algo que no está escrito o habla algo contrario, mejor dicho, a lo que está escrito, hay un problema. La persona que dice algo tiene que ir en consecuencia, tiene que cuadrar, tiene que seguir la línea profética que ya está marcada. ¿Están conmigo? No puede venir a hablar en contra, no puede venir a distorsionar o no puede venir a invalidar lo que ya está escrito. Eso es lo que significa a la ley y al testimonio. Así que en esta noche yo quiero poner a un supuesto profeta a prueba.
Y este profeta es muy conocido en el mundo entero. Quizá usted no lo reconoce por ese cuadro, eso es un cuadro de este tal profeta, pero este profeta se llama Joseph Smith o José Smith. ¿Han escuchado de él? Él es el supuesto profeta de los que conocemos hoy como los mormones, ¿verdad que sí? Ahora, no voy a hablar de los mormones son gente muy buena, gente muy humilde que trabajan para el Señor y le sirven, son gente muy sincera. No estoy haciendo un juicio sobre ellos, vamos a poner al supuesto profeta de ellos a prueba por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley y al testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted conoce los escritos de Joseph Smith, si usted ha leído el libro del Mormón, hay ahí unas declaraciones muy interesantes y muy preocupantes de eso también. Entre muchas de esas declaraciones preocupantes, solamente voy a mencionar uno para ponerlo a prueba en esta noche, porque dice la Biblia, probad a los profetas. ¿Y cuál es esa prueba? Pues bien sencillo, el señor Joseph Smith enseñaba que los hombres podían tener más de una esposa, por si no lo sabía. ¿Cuántos lo sabían ya? ¿Verdad? Esa era una enseñanza muy común de la iglesia mormona. Ellos se han apartado de esa enseñanza, pero tienen un problema que todavía la iglesia mormona, por lo menos estoy hablando de la iglesia general, la que está en Utah y como se establece, todavía ellos se aferran a que él es profeta. Entonces tienen sus escritos y él dice que uno puede tener más de una esposa. De hecho, Joseph Smith en su vida tuvo 30 esposas. Y para hacerlo peor, 10 de las esposas de él eran esposas de otro hombre, o sea que él se las quitó a otra persona, a otro miembro. Ahora le hago una pregunta. ¿Eso va de acuerdo a la ley y al testimonio? No. Porque cuando Dios hizo a Adán, él no hizo a Adán y a Evas. Él hizo a Adán y a Eva. Y dijo que el hombre y la mujer se separarán de su padre, ¿verdad? Y se unirán y serán una sola carne. Hay un mandamiento. ¿Qué hace el mandamiento? No cometerás adulterio. Ese mandamiento, el propósito es preservar y cuidar la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, mucha gente argumenta y vienen y dicen, ay, pero Salomón y David tuvieron muchas esposas y muchos hijos de Dios en la Biblia tuvieron muchas esposas. Y mi pregunta a eso es, ¿y? Los hijos de Dios cometen barbaridades en la Biblia. Porque los cometan no significa que Dios le dijo que lo hicieran. Dios no esconde los pecados de su pueblo. ¿Para qué? Para que podamos aprender de ellos. ¿Están conmigo? El que Dios haya permitido que David y Salomón y muchos otros hayan tenido más de una esposa no significa que esa es la voluntad de Dios, porque Dios dice claramente que esa no es su voluntad, que es un hombre y una mujer en matrimonio. ¿Están conmigo? Y cuidado a las consecuencias. Pregunta, ¿pagaron las consecuencias a David y Salomón y todos los demás por haber tenido más de una esposa? No, lo pagaron terriblemente. Así que no me vengan a decir, porque simplemente se ve en la Biblia, Dios lo permite, pero Dios no lo ordena. ¿Están conmigo? Dios no ordenó ese asunto, así que ese es uno de los problemas que estamos viendo. Así que familia, podemos mirar la vida de Joseph Smith y con mucho respeto hacia los mormones, hacia la feligresía, pero podemos mirar su profeta y decir, bíblicamente, ¿qué pasa? Él es un profeta falso. Ahora usted sabe por qué los mormones creen más en el libro del Mormón que en la Biblia. Porque si vas a la Biblia, tienen problemas para defenderlo a él. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Alguna gente dice, una manifestación, una señal de los profetas es que hacen muchos señales y milagros y prodigios y hacen todo este asunto. Pues ya Jesucristo nos advirtió en Mateo capítulo 24, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los milagros y las señales. Y él lo aclara, pero de una manera excelente, en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23, ¿qué dice Cristo? Muchos me dirán en aquel día que, Señor, Señor, ¿no qué? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé ¿qué cosa? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? A la gente se le pasa esta palabra. En español dice maldad, en inglés dice lawlessness. La palabra maldad es la palabra anomia, que ya habíamos hablado, que significa iniquidad, transgresor de la ley. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, porque ustedes dicen que profeticen, porque echen fuera demonios y porque hacen milagros, no significa que me están representando a mí, porque todo eso lo puede hacer el enemigo también. Pero algo tan fundamental como que, como transgredir mi santa ley, es una señal de un profeta mío. ¿Están conmigo? A la ley, al
testimonio. Él dice, ¿cómo es que algo tan básico como mi santa ley la echan a un lado y sin embargo creen que pueden hacer cosas complicadas como profetizar, como sacar demonios y hacer milagros? ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en esta noche yo voy a compartir con usted el método bíblico para encontrar eso, el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 12, 17. Hay un método bíblico para encontrar los profetas. Amén. Aunque quizás usted nunca ha escuchado de esto, quizás la primera vez que lo escucha, la primera vez que yo lo escuché, yo quedé con la boca abierta. Hay un método bíblico para encontrar a los profetas y hoy en esta noche vamos a aplicar un método bíblico para encontrar el espíritu de profecía de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo se llama ese método? Ese método se llama el método bíblico de las profecías de tiempo y juicio. ¿Y cómo es este asunto? Primero se lo voy a explicar en teoría, se lo voy a poner, lo vamos a ir suavecito para que usted lo vaya absorbiendo, digiriendo y después le voy a dar la práctica, porque a nosotros nos gusta más la práctica. Pero voy a presentar la teoría y luego voy a presentar la práctica. ¿Cómo empieza? Número 1, ¿cómo es que Dios trabaja? Dios llama a un profeta o profetas y vamos a llamarle al profeta A. ¿Están conmigo? Dios llama a un profeta, profeta A. ¿Y qué sucede con ese profeta A, ese primer profeta? Dios le da una profecía de juicio y tiempo para el pueblo, lo que es un mensaje de amonestación. Entonces Dios levanta al profeta A y le dice al profeta A, mira, el pueblo está en pecado, el pueblo está en apostasía, el pueblo está en rebelión y si siguen así se van a perder todos. Entonces Dios le dice al profeta, mira, ve al pueblo y llévales este mensaje de amonestación y dile que si no se enderezan, que si no se ponen las pilas, yo voy a enviar ¿qué cosa? Juicio sobre ellos y ese juicio va a venir en X cantidad de tiempo. En otras palabras, dile, él le da un tiempo profético al profeta y le dice, esto se va a cumplir al final de este tiempo profético si no se enderezan. Número 3, la profecía, familia, no es verdad presente para el profeta A. En otras palabras, el profeta A en casi nunca está vivo cuando se cumple esta profecía, sino él es el que inicia el mensaje. ¿Están conmigo? No es tiempo presente, lo que significa es que no se cumple en el tiempo de ese profeta. Ese profeta en casi todas las instancias muere, casi todas. Número 4, cuando está llegando el fin del tiempo profético que Dios le dio al profeta A, Dios levanta a otro profeta que le vamos a llamar el profeta ¿qué? El profeta B. ¿Y qué le dice Dios al profeta B? Ya que se está acercando el fin del tiempo profético, el profeta B le da el mensaje del cumplimiento del juicio. ¿Qué profetizó el profeta A? Como verdad ¿qué? Como verdad presente. En otras palabras, se levanta el profeta B y Dios le dice, mira, vete y dile al pueblo que si se acuerdan en la profecía de tiempo que yo le di al profeta A, dile que se está acercando el tiempo, juicio va a venir sobre el pueblo de Dios y yo voy a tener que resolver cuentas aquí. El profeta B se levanta y le dice al pueblo, oye, ¿ustedes se recuerdan lo que profetizó el profeta A? El tiempo se está por cumplirse. Arrepiéntanse, enderezcanse, apártanse de sus pecados y pónganse las pilas porque el Señor va a traer juicio. ¿Y qué ocurre? Llega el juicio y luego Dios saca a un remanente fiel para seguir la misión del plan de salvación y el evangelio eterno. Amén. Lo que significa que, como siempre, Dios no falla en sus tiempos proféticos, se cumple exactamente como Dios dice, cae el juicio y Dios entonces agarra de aquellos fieles que se arrepintieron, que se consagraron y los aparta para seguir con el plan de salvación. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué le sucede al resto? El resto se pierde en sus pecados. Ahora, esa fue la teoría. Vamos a ponerlo en práctica. Repasamos, profeta A, Dios dice, avísale al pueblo con un profeta, con un mensaje de amonestación, con un mensaje de juicio y dentro de un tiempo profético. Ese profeta casi siempre muere, Dios levanta al profeta B cuando se está acabando el tiempo profético. Mira, profetiza sobre lo que profetizó el profeta A y dile que el tiempo se va a cumplir ahora y que yo voy a traer juicio sobre la iglesia. Vamos a empezar y vamos a ver algunos ejemplos en esta noche nada más, porque no da tiempo para todos. El primer profeta que Dios levantó con una profecía de tiempo y juicio fue a Enoc. Y Dios le dijo a Enoc,
969 años y vendrá el juicio. ¿Que fue qué el juicio? El diluvio. Ahora, usted si está sentado ahí en esta noche y usted me dice, yo no recuerdo haber visto en la Biblia ningún lugar en donde Dios dice que va a haber una profecía de 969 años para el cumplimiento del diluvio. Pues claro, literalmente no está escrito, pero miren qué interesante, se lo voy a presentar. Primero, alguna gente se sorprende cuando ven y se enteran que Enoc, recuerden, Enoc fue el que fue llevado al cielo sin haber visto la muerte, que Enoc es profeta. Dice claramente en Judas 14:15, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde quién? Desde Adán. Ahora, ¿cuál fue el mensaje profético que Dios le dijo a Enoc en cuanto al juicio que iba a venir? Bien sencillo. Génesis capítulo 5 versículo 21 dice, y vivió Enoc, ¿cuánto tiempo? 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Ahora, Matusalén, el nombre del hijo de Enoc, tiene un significado muy interesante. Matusalén significa, al morir será enviado, ¿qué cosa? El juicio. Eso es lo que Matusalén significa. Dios le dijo a Enoc, profetízale al pueblo y dile, cuando tu hijo muera, vendrá ¿qué cosa? Vendrá el juicio. Ahora, ¿cuándo murió Matusalén? Pues empecemos. 187 años era la edad de Matusalén cuando engendró ¿a quién? A Lamec, ¿verdad? Luego Lamec engendró a Noé. Noé es el nieto de Matusalén y Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Significa que para saber la edad de Matusalén, cuando nace Noé, simplemente tenemos que sumar la edad de Matusalén cuando engendró a Lamec y la edad de Lamec cuando engendró a Noé. Así que 187 más 182 nos da 369. Esa era la edad de Matusalén cuando Noé nació. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vino el diluvio? Génesis capítulo 7, versículo 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron ¿qué? Fueron abiertas. ¿Están conmigo? Así que en Matusalén tenía 369 años cuando nació Noé. Dice que a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. Así que sumamos 369 más 600. ¿Significa qué? Que ¿cuál se supone que fuera la edad de Matusalén cuando viniera el diluvio? 969 años. Pregunta, ¿cuál es la edad en la cual murió Matusalén? Vayan conmigo a Génesis 5:27 para que no diga que yo se lo conté. Génesis capítulo 5 versículo 27 nos dice claramente cuál era la edad de Matusalén cuando murió. Y quizá usted está aquí y no sabe la edad, pues por eso quiero que hablen en sus Biblias y vayan conmigo para que no digan que yo se lo conté. Génesis capítulo 5 versículo 27, ¿cuánto dice ahí? Fueron pues todos los días de Matusalén, ¿cuánto tiempo? 969 años y lo que significa que cuando Matusalén murió, en el mismo año del diluvio, ¿qué le estaba diciendo Noé? El juicio de Dios viene. El juicio de Dios está por llegar. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿escuchó el pueblo? No. ¿Dios no tuvo que sacar un remanente? ¿Cuál fue el remanente que Dios salvó del diluvio? De millones se salvaron 8, nada más. Dios sacó un remanente. El profeta ¿quién fue? Enoc, diciéndole al pueblo ¿qué? Andan por muy mal camino. Se están juntando con las hijas de Caín. Se están en todo asunto mundano. Apártanse. Enoc se fue, vino Noé. Noé dice aquí que por 120 años predicó. Pero cuando vio que su abuelo murió, dijo, el juicio de Dios está por llegar. Entren al arca. ¿Y qué hizo el pueblo? Como casi siempre ocurre, no escucharon. Prefirieron seguir comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento y viviendo la vida loca, como dicen por ahí, ¿verdad? Y no querían, y no están hablando del mundo, familia. Estas profecías no son para el mundo, estas profecías son para la iglesia.
Próxima profecía de tiempo y juicio que Dios le dio fue al profeta Jeremías. Le dijo Jeremías, este pueblo está más sinvergüenza que nunca y yo no puedo seguir con esto. ¿Y qué le dijo Dios? Dile al pueblo que yo voy a dejar que caigan esclavos ¿por cuánto tiempo? 70 años en Babilonia, pero al final de los 70 años voy a regresar para sacarlos. Ese fue el profeta fue Jeremías. ¿Se lo profetizó? Sí. ¿Se lo predicó? Sí. ¿Y qué pasó? El pueblo fue llevado esclavo y al final de los 70 años, ¿a quién envió el Señor como el profeta B para dar el anuncio de Jeremías? A Daniel. Como estudiamos en Daniel capítulo 9, Daniel se levanta, como dice, empieza a leer las profecías de Jeremías y dice, el tiempo está por cumplirse. ¿Están conmigo? Prepárense, conságrense, que Dios va a traer juicio. Pregunta, ¿llevó Dios juicio o no llevó juicio sobre Babilonia? Sí. ¿Sacó Dios o no sacó un remanente de Babilonia para regresar a Jerusalén? ¿Es o no es así? Claro que sí fue. ¿Están conmigo? ¿Cuántos no están conmigo? Amén. Y ahí mismo, ligado a esa profecía de los 70 años, Dios dio otra profecía de tiempo y juicio, lo que conocemos como la profecía de los 490 años o 70 semanas. Y Dios dijo que Daniel ahora no es el profeta B, sino ahora Daniel es el profeta A. Y le dice, Daniel, dile al pueblo que si siguen como van, que si no se enderezan, yo voy a enviar un juicio cuando se aparezca el Mesías. ¿Y voy a hacer qué? Voy a sacar un remanente de entre Israel para que siga predicando el evangelio eterno. Y efectivamente, al final de los 70 semanas, Dios envió 3 profetas: a Juan el Bautista, a Jesús y a Esteban. Pregunta: ¿vino juicio al final de las 70 semanas sobre el pueblo de Israel? Sí. ¿Sacó Dios un remanente fiel de entre el pueblo de Israel? Sí. Los discípulos, los 120 en el aposento alto, para salir a predicar. Amén. Pero Daniel también fue el profeta A en otra ocasión de tiempo y juicio. Y esta fue la profecía de Daniel 8:14 que dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Y si recuerdan esa frase, el santuario será purificado, está haciendo mención a el día del juicio, el Yom Kippur, el gran día de arreglar cuentas entre Dios y su pueblo que ocurría en el lugar santísimo. Dios le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y comienza el juicio. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo o voy muy rápido? Si recuerdan qué ocurría en el día de expiación, cuando el santuario era purificado, pues en el viejo pacto, el sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo del santuario terrenal para empezar a hacer expiación o reconciliación entre Dios y la humanidad. Pero ya nosotros habíamos estudiado que las siete fiestas ceremoniales eran 7 ¿qué? 7 profecías. Y esas profecías marcamos y vimos el cumplimiento profético de ellos. Y vimos que el cumplimiento profético del día de expiación fue cuando el verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús, entraba, ¿a dónde? Al lugar santísimo de ¿qué santuario? Del santuario celestial para empezar a hacer ¿qué? Reconciliación, juicio, por el pueblo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y ya hicimos los cálculos y sacamos esos cálculos durante la semana y eso nos llevó a qué año fue que empezó la fase de juicio en el lugar santísimo. En el año 1844. Si usted no estuvo aquí durante esas explicaciones, puedes ir al canal de Conexión Juvenil TV, que están grabadas los temas anteriores. Puedes ir en Conexión Juvenil TV tanto en Facebook como en YouTube. Ahí están los temas para que lo estudies. Si le interesan las notas y todo lo referente a eso, usted me da su correo electrónico y yo le envío toda esta información para que lo estudie por si usted no está al tanto. Y ya nosotros sabemos lo que ocurrió en el cielo en el 1844. Pero es interesante notar que siempre que hay un cumplimiento profético, algo ocurre en el cielo y algo ocurre ¿dónde? En la tierra. La pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió en la tierra alrededor del año 1844? Pues en el 1844, durante el segundo gran despertar, que ocurrió ¿en qué lugar? En los Estados Unidos de América. Hubo un predicador bautista llamado William Miller, que estudiando la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, como lo hicimos nosotros aquí, determinó que la segunda venida de Cristo sería ¿qué día? El 22 de octubre del 1844.
¿Por qué 22 de octubre? Pues 22 de octubre porque según el calendario religioso hebreo, el día de expiación caía ¿en qué día? El 22 de octubre. Entonces, este grupo, Miller, predicando, dice aquí que pensaban que Cristo venía para purificar la tierra. Pero ellos no sabían que el santuario estaba en el cielo y no en la tierra. En otras palabras, ellos pensaban que la purificación del santuario al final de los 2300 años iba a ser que Cristo iba a regresar a la tierra. Y familia, si usted lee los reportes de periódico y las noticias de esos tiempos, dice que el 25% de la población en Estados Unidos y también en Europa estaban bien involucrados. Todo el mundo, de todas las diferentes denominaciones, bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, todas las iglesias se levantó, por eso se le llama el segundo gran despertar religioso en los Estados Unidos. Fue una cosa increíble porque se habían vuelto un poco tibios, por ponerlo así. Y esto levantó los ánimos espirituales de los protestantes en Estados Unidos y se unieron a este movimiento, a esta predicación de este señor. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que esperando el 22 de octubre de 1844, Cristo no llegó. Cristo no vino a la tierra y eso se conoce como la gran decepción o el gran ¿qué? El gran chasco. Pero ocurrió otra cosa alrededor del 1844, aparte del gran chasco. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Alrededor del 1844, familias, se levantaron muchos movimientos. Se levantó la ciencia cristiana, los testigos de Jehová, la nueva era, el Bahá'í, el espiritismo moderno, Charles Darwin con su teoría de la evolución, Marx y Engels con el manifiesto comunista y muchas otras iglesias, filosofías y escuelas de pensamiento. Todos se levantaron alrededor del 1844. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que alrededor de 1844 se produce un fenómeno que no se había producido en todos los años anteriores de la historia humana? ¿Por qué alrededor de esta fecha tantos movimientos se levantan? Pues bien sencillo. El enemigo sabía que alrededor del 1844, el final de la profecía de los 2300 años, comenzaba el tiempo del fin y que Dios iba a levantar un movimiento que saldría a predicar y enseñar Daniel capítulo 8:14 como el comienzo del día del juicio. El enemigo se encargó entonces de llevar ¿qué cosa? Confusión, que es lo que significa Babilonia, para que las personas no pudieran distinguir entre el reavivamiento verdadero que Dios quería levantar y el reavivamiento falso que iba a dar el último mensaje de Dios a la tierra. El diablo se conoce las profecías mejor que todos nosotros unidos. Y el diablo sabía, haciendo los cálculos de la Biblia, sabía que alrededor de 1844 algo iba a pasar, pero él no sabía dónde ni cómo. Entonces el diablo se encargó de llevar tanta confusión como fuera posible, religiosamente, políticamente, socialmente, culturalmente, de todos los medios, tantas escuelas de filosofía. Pero gloria a Dios que nosotros no tenemos que ser genios para entender esto. ¿Por qué? Porque el profeta A fue Daniel, que dijo, al final de los 2300 días, entonces el santuario será purificado. Significa que si Daniel era el profeta A de esa profecía de juicio y tiempo, tiene que haber un profeta que B. ¿Cómo sabemos quién tiene el mensaje final verdadero? Pues familia, ¿de qué tenía que hablar el profeta que Dios levanta al final de los 2300 años o el profeta B al final de los 2300 años? ¿De qué tiene que hablar el profeta B? De los 2300 días, luego el santuario será purificado. El profeta B no se levantaba a predicar un mensaje independiente o otro. El profeta B, según la metodología de la Biblia, tenía que levantarse y hablar ¿de qué? Del cumplimiento de esta profecía y de la purificación del santuario celestial y del comienzo del juicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Un mensaje bien específico y un mensaje bien dirigido y bien detallado. Ahora, tenía que hablar de lo que pasa en el lugar santísimo, en el santuario. Ese era el mensaje que ese profeta tenía que dar. Y cuando usted estudia todos los supuestos profetas de estos movimientos religiosos que se levantaron, ciencia cristiana, testigos de Jehová, los nuevos Bahá'í, nueva era, mormones, los pentecostales,
el espiritismo moderno, usted va a encontrar algo muy interesante. Vaya y estudie todos los supuestos profetas de estos movimientos y usted va a encontrar una cosa que los pone a todos en el mismo grupo. Y es que ni uno de ellos, ninguno de estos profetas de estos movimientos hicieron ni hablaron nada de Daniel capítulo 8. No hablaron nada del cumplimiento del lugar santísimo, no hablaron nada sobre el juicio, nada. Todos vinieron con mensajes que hablaban de muchas otras cosas. Pero ¿de qué tenía que hablar el profeta? ¿De qué? Del juicio en el lugar santísimo y de Cristo entrando en ese lugar santísimo. Amén. Y aquí es donde se pone bueno. Porque sí hubo una persona alrededor de 1844 que Dios levantó y adivinen de qué habló esta persona. Habló de Daniel capítulo 8. ¿Y quién es esa persona? Pues se llama Elena G. White. Quizás es la primera vez en su vida que tú has escuchado de ella, quizás has escuchado anteriormente de ella, pues yo voy a hablar un poco de ella en esta noche. Esta señorita era una adolescente cuando Guillermo Miller empezó a predicar el mensaje del juicio y de la venida de Cristo. Ella era una adolescente, sus papás eran metodistas, ella estaba dentro de la iglesia metodista y de hecho los botaron de la iglesia metodista porque estaban reuniéndose y estaban siguiendo las predicaciones del señor Miller. ¿Y qué ocurrió? Que cuando vino lo que se conoce como el Gran Chasco, la mayoría de las personas que pertenecieron a este movimiento, recuerda, había aproximadamente 25% de la población que lo estaba siguiendo, de todas las denominaciones protestantes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos se fueron, se burlaron, se desanimaron y se quitaron. Pero hubo un grupo que siguió firme estudiando las profecías, siguió diciendo, esta profecía está demasiado exacta, demasiado increíble, algo más hay, en algo hemos fallado. Y Dios entonces empezó a darle un mensaje a esta jovencita sobre por qué fue que fallaron y qué fue lo que pasó en el 1844. Y yo no le tengo que decir lo que ella dijo, yo voy a dejar que ella misma hable. En el libro Primeros Escritos, capítulo 6, La Puerta Abierta, dice, el sábado 24 de marzo, ¿de qué año? 1849 tuvimos con los hermanos de Thompson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre vosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Así mismo como lo explica Juan y tantos otros profetas que fueron tomados en espíritu, quiere decir que su mente fue llevado a contemplar las cosas del cielo. ¿Y qué dijo? Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no puede separarse y que el tiempo en que los mandamientos de Dios había de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en donde, en el lugar santísimo del santuario celestial donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Pregunta, ¿qué ocurría en el lugar santísimo del santuario terrenal? ¿El día de qué? El día de expiación, el Yom Kippur. Sigue diciendo ella, esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en el 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que dio al Santísimo y pasó detrás del segundo velo donde está ahora al lado del arca. Gloria a Dios. Siguiendo la metodología bíblica, profeta B tenía que hablar de esto mismo que está hablando de ella, de la mediación de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, a comenzar la gran obra de juicio después del año 1844. Ahí está. Y mira cómo ella explicó lo que pasó con el gran chasco. Esto es en el capítulo 56. Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía que le guardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. En otras palabras dice, ese grupo tenía todos los cálculos y todo estaba bien. El problema es que se habían equivocado pensando
que lo que se iba a purificar era la tierra y no que había un santuario celestial. ¿Están conmigo, familia? Y eso es, familia. Solamente le estoy dando una cosita, un poquito, sobre la hermana White. Ahora, alguna gente me pregunta que por qué yo espero hasta el final para hablar de la hermana White. Y es bien sencillo, familia, por qué yo lo hago. Y la razón es esta. Es porque si usted le pregunta a las personas que no son adventistas del séptimo día, ellos le van a decir, mire, cuidado con los adventistas del séptimo día. Porque es que los adventistas del séptimo día, ellos siguen las enseñanzas y doctrinas de Elena G. de White y no siguen a la Biblia. Te lo digo porque esa fue mi experiencia también. Cuidado con los adventistas, porque ellos siguen a la hermana White. La razón por la cual yo espero hasta el final del seminario para presentar el tema de ella es porque durante estas 2 semanas que hemos estado aquí reunidos, yo les he enseñado básicamente todas las creencias fundamentales que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Y todos ustedes son testigos, y está grabado en internet y está grabado en la página de los muchachos de Conexión Juvenil TV. Le pregunto, en algún momento antes de ahora, yo había utilizado alguna cita de ella para poder justificar o para enseñar alguna doctrina o cosa que hemos enseñado, que hemos hablado aquí. Absolutamente nada. Todo lo que nosotros enseñamos y creemos está basado y fundado en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Por eso lo hago, yo lo hago a propósito. Inclusive hay adventistas que me dicen, usted no cree en los escritos de la hermana White, porque usted no habla de ella. Yo, tranquila, este es el problema. Nosotros presentamos la Biblia y la Biblia primero. Y eso mismo fue lo que ella escribió. Ella es la autora americana o gringa, vamos a decir, porque americanos somos todos, que más escribió en su vida. ¿Ok? Ella tiene escritos muchísimos y en eso, en los escritos de ella, ella te lleva, te empuja y te arrastra a Cristo Jesús. Ahora, les voy a ser bien sincero, porque cuando yo entré a la iglesia adventista, yo sí tuve un problema y tuve problemas con algunos hermanos y hermanas, que es que te quieren meter a la hermana White por los ojos, los dientes y la nariz. ¿Y qué pasaba? Que yo estaba recién entrando, yo estaba aprendiendo, yo estaba conociendo las verdades y tuve muchos problemas porque todavía yo estaba tratando de fundamentarle la Biblia y ya me la creían que yo me la creyera toda. Y yo no soy así, yo tengo que estudiar, yo tengo que sentarme, yo soy de las personas que yo tengo que estudiarlo. Y por culpa de la presión de estos hermanos y las cosas que yo estaba viendo de algunos hermanos, yo le llamo los helenistas. ¿Por qué le digo helenistas? Porque ellos hacen lo mismo que hace la Iglesia Católica con la Virgen María, ¿verdad? A veces te la quieren poner por encima de Cristo. Y yo, familia, le digo la verdad, yo me iba a ir de la iglesia adventista. Yo me iba a salir en mi primer año. Yo dije, no, esta gente lo que está predicando es la hermana White. Pero tenía un problema grave. ¿Cuál fue el problema grave que tenía? ¿A dónde me voy a ir? Ya sabía la verdad del santuario. Ya sabía la verdad del sábado. Ya sabía la verdad sobre el estado de los muertos y el infierno. Ya sabía la verdad sobre la reforma pro salud. Ya sabía y aprendido tantas y tantas verdades tan hermosas que no había ningún lugar para ir. ¿Están conmigo? Y yo dije, ¿pero para dónde me voy a ir? Si ¿quién está enseñando todas estas verdades? Y ahí, gloria a Dios, el Señor me puso en el camino. En ese momento, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Puso al pastor Esteban Bor, que si no lo conocen, deberían conocerlo, ¿verdad? El pastor Esteban Bor hizo una serie de 10 temas llamado Creed a sus profetas, ¿verdad? Lo pueden conseguir en YouTube. Yo les voy a enviar el link. Creed a sus profetas. Y esa serie de 10 temas es sobre el ministerio de la hermana White. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo dije, bueno, pues déjame ver porque yo confiaba, ya yo estaba escuchando al pastor Bor. Yo dije, déjame leer esta serie. Y después de que yo vi esos 10 temas sobre el ministerio de la hermana White, ¿sabe lo que dije? Esta abuelita sabía lo que estaba hablando. Esta abuelita sabía, porque miren, cosas que ni la ciencia, ni la medicina, que en esos momentos, en su tiempo, ella estaba dando información muchísimo más avanzado que hoy en día muchos entienden. Pudiéramos pasarnos toda la noche de tantas y tantas cosas que hay, pero por encima y encima de todo, hubo algo que yo estaba estudiando y estudiando las profecías, que me dijeron a mí, oye, esta señora sabía lo que estaba hablando. Y eso lo encontramos en un libro llamado El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, escúcheme bien, fue escrito alrededor del año 1888. ¿Están conmigo? ¿Y qué dice ella en el libro El conflicto de los siglos que a mí me dejó con la boca abierta?
Capítulo 36, la libertad de conciencia avanzada. ¿Qué dijo ella? La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Derróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por ¿quiénes? ¿Cuáles son las medidas restrictivas que habían puesto los gobiernos civiles? ¿La separación de qué? La separación de iglesia y Estado. Ella está diciendo que, ¿qué dice el papado? Derróguese esas medidas y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en él el acto, su tiranía y sus persecuciones. Increíble. ¿Cómo es? En 1800, escúcheme bien, el Tratado de Letrán no fue firmado hasta el año 1929, que fue cuando el papado empezó a recuperar parte de su poder político. Esto fue en el 1888. En otras palabras, familia, esto está pasando ¿cuánto? Casi 40 años antes de levantarse, nuevamente empezar a levantarse el poder papal, ella ya estaba dando advertencia de lo que iba a pasar en el futuro. Sigue diciendo, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, mire lo que dice aquí, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. ¿Qué dijo ella en 1888? Que las iglesias protestantes se iban ¿a qué? Se le iban a unir. Familia, ¿está o no se está cumpliendo eso al pie de la letra? Y todavía el papado, cuando ella escribe esto, estaba con su herida mortal. O sea, no aparecía por ningún lado como nadie se hubiera imaginado. Y ella estaba diciendo, esto mismo es lo que va a pasar. Familia, 100 años antes de firmarse la declaración sobre la justificación por la fe que firmaron los luteranos y los católicos en el 1999, que ese documento ya lo han firmado casi todas las iglesias sobre la tierra. Cuando yo vi eso, Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder. Establezcase, oye lo que dice aquí ahora, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. Pregunto, ¿es esto una profecía bien específica? Sí, ella está diciendo qué es lo que va a ocurrir, familia, y eso mismo es lo que enseña la profecía, que esta gran nación, familia, que se ha apartado de sus principios, se levantará en contra de la separación de iglesia y Estado, y ¿qué va a hacer? Se va a levantar en contra de ella, y eso mismo es lo que estamos viendo en el cumplimiento de la profecía de nuestros tiempos. Gloria a Dios, porque Dios envió a la abuelita. Amén. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos. Aquí es donde está la amonestación. Y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia ¿en dónde? En las cámaras legislativas, en la iglesia y en los corazones de los hombres. Pregunta, ¿está el papado ganándose los corazones de los seres humanos? Donde quiera que va. ¿Está el papado ganándose el corazón de las iglesias protestantes? Sí. ¿Está el papado ganándose las cámaras legislativas? Ya le hemos hablado, familia. Ahí está Francisco en el Congreso de los Estados Unidos, el cuerpo legislativo más poderoso sobre la tierra. Y ya están maravillados con la bestia. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dijo ella. Increíble. Termina. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones.
está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea de asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida, pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. 1888 es como si ella estuviera viva ahora mismo. Gloria a Dios. Y eso mismo es lo que está pasando, familia. Ella está puesto como un pulpo, ha puesto sus tentáculos en toda parte de la sociedad, en todas las iglesias, y va a venir el momento cuando va a hacer ¿qué? Como hace el pulpo, aprieta y empieza a comer. Y esa es la imagen de la bestia. De eso es lo que habla la profecía y de eso. ¿Recuerdan qué decía al principio que hacían los profetas? Los profetas estaban para darnos ¿qué? Seguridad, prosperidad, para amonestarnos, para prepararnos para las cosas que iban a venir. ¿Cuántos quieren decir? Yo les digo gloria a Dios por el ministerio de la hermana White. Amén. Y quiero serle claro, familia. Mi plato fuerte todos los días cuando yo estudio es la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Ese es mi plato fuerte. Pero la hermana White es como mi postre. Y a medida que yo puse un lado, lo mismo que hice con la Biblia, hice con los escritos de ella. Dejé de escuchar a los hermanos, porque el problema no es ella. El problema son los hermanos y hermanas de iglesia que te la quieren meter por los ojos y la diente en la nariz. Y cuando yo dejé de escuchar y dije, bueno, yo viendo esto, lo que está pasando, yo la voy a leer por mi propia cuenta y yo voy a dejar que Dios me enseñe o no si esta mujer verdaderamente es un instrumento de Él. Y cuando yo empecé a leer los libros de ella, familia, ¿sabe lo que me daba cuenta? Que entendía mejor la Biblia. Porque ella viene y le da una profundidad. Ella no trae nada nuevo. Ella lo que hace es lo que ya está escrito y entra dentro y profundiza sobre lo que está escrito. Te lo explica de una manera que me voy leyendo y yo dije, ahora yo entiendo aquel versículo que no lo entendía, porque te lo une y te lo explica. Y le hago una pregunta, si yo entiendo mejor la Biblia, ¿entiendo mejor a Dios? Y si entiendo mejor a Dios, ¿qué sucede? Me enamoro más de Dios. Los escritos de ellas me han ayudado a mí a entender y acercarme más a Dios. Amén. Que hay hermanos y hermanas en la iglesia que no tienen que ver. Usted está libre para tomar esa decisión, pero esa es su precaución. Porque los escritos de ella, familia, le digo la verdad, me han ayudado inmensamente en mi vida espiritual. Y yo le doy gracias a Dios por el ministerio de la hermana White. Mucho cuidado con rechazar los que son profetas. Por eso cuando usted va a empezar, si a usted le interesa empezar, yo le voy a enviar a usted por correo electrónico varios libros de ella. El conflicto de los siglos, eso es una obra de arte. Pero si quiere empezar con algo sencillo, bueno, fácil de digerir, yo siempre recomiendo el libro El Camino a Cristo. Eso es una obra de arte. Yo lo leo cada año, lo leo nuevamente. Y la serie completa de conflictos, todos los leo, familia. De hecho, me dice la hermana Miriam que tiene varios ejemplares del conflicto de los siglos. Si a usted le gusta la historia, si a usted le gusta la profecía, el conflicto de los siglos, eso es una obra de arte también. ¿Están conmigo? ¿Qué le estoy diciendo? Yo no le estoy diciendo a usted que crea que ella es profeta. Yo lo que quiero es dos cosas. Uno, que usted sepa y entienda que la iglesia adventista sí entiende que ella es profeta. Y dos, que usted le dé la oportunidad. Usted lea los libros, léalo por su propia cuenta, póngala en oración y dile, Señor, si esta mujer tú la enviaste para dirigirnos, enséñanos y ayúdanos. Y eso fue lo que yo hice y aquí estoy parado, familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, esa advertencia, familia, estaba ya explicada en los 7 sellos de Apocalipsis. ¿Qué sucede en los 7 sellos de Apocalipsis? En los 7 sellos de Apocalipsis, Dios nos da una descripción profética de las 7 etapas de la iglesia, desde la ascensión de Cristo y la iglesia primitiva hasta la última iglesia del regreso de Cristo Jesús. Y dentro de esos 7 sellos, familia, describe claramente en el tercero y cuarto sello que se iba a levantar un poder apóstata que iba a deformar las verdades de Dios, que iba a deformar la palabra de Dios y que iba a tratar de atacar y pisotear las verdades de Dios. Y eso mismo fue lo que pasó, familia, cuando se levantó el poderío del papado, deformando y pisoteando. Sin embargo,
La profecía de las 7 iglesias también dice que del 5º sello en adelante, después de que ella haya deformado las verdades de Dios, la profecía dice que Dios iba a levantar un movimiento que iba a venir a hacer ¿qué? A reformar, a restaurar, a levantar nuevamente esas verdades que ella había pisoteado. Y ese movimiento, familia, se conoce como la Reforma Protestante. ¿Están conmigo? Dios entonces, para contrarrestar lo que ella estaba haciendo, para contrarrestar los abusos y lo que estaba haciendo el papado, Dios entonces empieza poco a poco a restaurar estas verdades por medio de los campeones de la Reforma. Y el primero de esos que levantó se conoce como Wycliffe. ¿Han escuchado de John Wycliffe? ¿Verdad? Y John Wycliffe en el siglo XIII empezó a decir y a predicar que la palabra de Dios, puse número 3 porque ese es el que le corresponde en el santuario, y se puso a predicar y decir que la palabra de Dios era el fundamento de la fe de todo cristiano. Amén. Puso la palabra de Dios nuevamente. Un sacerdote católico dice la palabra de Dios nuevamente. Luego Dios levantó a Martín Lutero, y Martín Lutero entonces empieza con el primer mueble, que es el altar de sacrificio, que representa la cruz de Cristo, y empieza a decir: el justo por la fe vivirá. Dice que nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque hagamos esto, aquello, lo otro. Nosotros vamos a entrar al reino de los cielos por medio de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y levantó Martín Lutero la cruz del Calvario y la justificación por la fe. Pero luego vino otro campeón de la Reforma Protestante que se llama John Calvin. Y John Calvin, el fundador de lo que conocemos hoy como la iglesia presbiteriana, en el siglo XV, levantó el altar de incienso. Y estudiando la Biblia, todos estos eran católicos. Estudiando la Biblia y profundizando, se dio cuenta que nosotros no tenemos que ir a orarle a ningún santo, ni a confesarle nuestros pecados a un cura, ni nada por el estilo, sino que dice la Biblia que podemos ir confiadamente al trono de la gracia y hablar directamente con Dios, y Dios perdona nuestros pecados. Amén. Y él entonces levantó el altar de incienso. Pero luego se levantó otros campeones de la Reforma Protestante, John Smith y Roger Williams, que son los fundadores de lo que conocemos como la iglesia bautista. Y ellos, estudiando la Biblia, llegaron a la conclusión que el bautismo no era ni de bebé, que no era que se le echaba agüita en la cabeza, que no, que el bautismo era como por inmersión, totalmente, completamente sumergido dentro del agua. Y estos dos hombres de la Reforma Protestante, campeones, restauraron ¿el qué? El lavacro. Y luego vino otro campeón de la Reforma llamado John Wesley en el siglo XVII. Y John Wesley, estudiando las profecías, estudiando la palabra de Dios, entonces restaura el candelero. El candelero representando la santificación del cristiano, la entrega, que la transformación por medio del poder del Espíritu Santo no era ninguna cosa que se obtenía por méritos, sino que el Espíritu Santo, obrando en la vida de uno, transforma y restaura el carácter de Dios. Amén. Y también estableció los misioneros de salir y llevar el evangelio, ir a predicar al mundo. John Wesley entonces restaura el candelero. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de estos tuvieron un propósito, familia, y Dios utilizó a cada uno para hacer ¿qué? ¿Por qué se llama la Reforma Protestante? Primero, reforma, porque ¿qué había pasado con las verdades de salvación? Habían sido ¿qué? Deformadas por el papado. Dios levanta la reforma para reformar o restaurar estas preciosas verdades de salvación, y se llama protestante porque ¿qué estaban protestando ellos? ¿En contra de quién? En contra de las enseñanzas, las prácticas y las doctrinas del papado. Entonces, por eso se llama la Reforma Protestante, porque Dios está restaurando su plan de salvación. Pero falta un mueble, familia. ¿Cuál mueble es el que falta en el plan de salvación? El lugar santísimo. El arca del pacto faltaba. Dios fue mostrando y trayendo más luz y más luz. Y dice Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, ¿hasta cuándo durará la visión? Y él me dijo, hasta 2300 días. ¿Y luego qué? En otras palabras, el santuario sería purificado. Significa que las verdades del plan de salvación serían nuevamente restauradas. Amén. Le hago una pregunta. Le digo aquí. Hasta el 1844, Dios permitió que el Vaticano pisoteara el santuario y el plan de salvación.
para que el mundo entero entendiera y comprendiera la clara diferencia entre la iglesia ramera que el enemigo había levantado y su iglesia pura y fiel que levanta y predica todas las verdades bíblicas en el tiempo del fin. Amén. Dios lo permitió con un propósito muy especial y muy exacto para que se pudiera ver la clara diferencia entre las dos iglesias de Apocalipsis, para que pudiera entender el mundo y estudiarla por su propia cuenta y ver exactamente lo que enseña uno y lo que enseña el otro. Pero dice que el santuario no sería purificado hasta después de los 2300 años, hasta después del 1844. Y la pregunta es ¿por qué? Porque hasta ahora 5 de los 6 muebles han sido restaurados después de Wesley. ¿Por qué hasta el 1844, familia? Porque todavía el santuario, el lugar santísimo, no lo había sido. Es bien sencillo. Porque es que el plan de salvación no es un macombo. Usted no puede ir al plan de salvación como si fuera a ir a McDonald's y decir, bueno, a mí dame la número 1 y dame la número 3, porque esas son las que a mí me gustan. El plan de salvación no funciona así. El plan de salvación usted lo toma todo o lo deja todo. ¿Están conmigo? Dios es el que establece el plan de salvación y ese plan no iba a estar completamente restaurado porque antes de ese momento estaba esparcido. Aquellos tenían esta verdad, estos tenían esta verdad y aquellos tenían esta otra verdad. Dios espera hasta después del 1844 para levantar entonces un movimiento que recoge todo el plan de salvación con todas sus verdades a la misma vez. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Familia, en el 1860 se levanta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y qué hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Predica todas las verdades del plan de salvación. Amén. Es una continuación, no es un movimiento en el sentido de una iglesia nueva con nuevas doctrinas, no. Es una iglesia que se levanta con el propósito de reformar y restaurar todas las verdades que Dios había establecido dentro de su santuario, dentro del plan de salvación y había levantado con el propósito de llevarlo. De hecho, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la última etapa. Es la última parte del movimiento de la reforma protestante. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabroso o no sabroso? Porque cuando usted empieza a mirar las características de Apocalipsis capítulo 12, dice que la iglesia del tiempo del fin se levanta y continúa después del 1798. ¿Cuadra o no cuadra con la iglesia adventista? Sí. Se levanta en los Estados Unidos de América y es un remanente de las iglesias protestantes. ¿Cuadra o no cuadra? Guarda 9 mandamientos. No, familia, dice que guardará todos los mandamientos, los 10, incluyendo el 4.º mandamiento, que es el sábado. Y número 4, tiene el espíritu del testimonio de Jesús o el espíritu de profecía o un profeta en medio. ¿Cuadra o no cuadra, familia, con todo esto? Amén. Pero hay más características que le identifican, porque dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por qué? Por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cristo dice que el evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Le hago una pregunta, familia. ¿Qué evangelio tiene que ser predicado antes de la venida de Cristo? ¿Cuál evangelio es el que va a ser predicado antes del regreso de Cristo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Adelante, ¿qué dice? Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, ¿qué cosa? Teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Seamos honestos. ¿Qué otra iglesia tú conoces en el mundo predicando el mensaje de los 3 ángeles? Nadie. Se lo digo porque yo lo investigué. ¿Qué otra iglesia está predicando el mensaje del evangelio eterno, el mensaje final a la tierra? Búscame una, se los reto, porque no hay nadie predicando este mensaje. Amén. Y no solamente eso,
sino también el plan de salvación dentro del santuario, sino también que salir de Babilonia, de las corrupciones y de las abominaciones de Babilonia, predicando el mensaje de los 3 ángeles, sino también de qué, de no adorar a la bestia, ni adorar tampoco a qué, a la imagen de la bestia, de no recibir la marca de la bestia. Ese es el tema mañana a las 11 de la mañana. ¿Y qué más se está predicando, familia? ¿Qué ha pasado? Le hago una pregunta, seamos honestos. ¿Qué ha pasado con el movimiento de la Reforma Protestante? ¿En dónde está? No están protestando. Ninguna de las iglesias, ni los luteranos, ni los metodistas. Dios los bendiga, gente muy sincera, gente muy buena. Yo los conozco muchos y aman y le sirven al Señor. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la Reforma Protestante? Porque ellos no están protestando ya, familia. Todos ellos se le están uniendo, regresando a la mamá. ¿Sabe cuál es la única iglesia protestante que queda sobre la tierra? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros somos los únicos predicando este mensaje, familia. Los únicos que quedamos sobre la tierra. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me hace decir gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por lo que Dios está diciendo, familia. ¿Y quién está predicando sobre el plan del papado de tomar nuevamente el poder mundial y levantarse nuevamente a regresar a lo que había hecho durante los 1260 años? La herida mortal sanada, cuando ella dice Apocalipsis 17 que va a tener a todos los reyes de la tierra bajo sus pies nuevamente. Pregunto, ¿quién predica esto? Nadie. Porque todo el mundo cree que el nuevo orden mundial tiene que ver con que si Estados Unidos y China y Rusia y todo este asunto, nadie está pendiente a lo que está haciendo el papado. Familia, nosotros tenemos el gran privilegio de predicar el mensaje final de Dios a la tierra. Nosotros somos los discípulos del tiempo del fin. Nosotros somos los 120 en el aposento alto. Nosotros somos los Elías del tiempo del fin. Es un gran privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros de llevar este mensaje. La iglesia adventista tiene un propósito, familia. La iglesia adventista no está aquí para ser como las demás iglesias. La iglesia adventista está aquí para predicar el mensaje de los 3 ángeles, para llamar al mundo a salir de Babilonia, para advertir al mundo y amonestar a las iglesias. ¿Están conmigo? Porque usted va a todas las iglesias, familia, y todas predican y tienen verdades. Todas tienen. Y algunas personas vienen incluso y me dicen, Carlos, tú me estás diciendo que yo tengo que ser un adventista del séptimo día para salvarme. Carlos, tú estás diciendo que si yo no soy adventista del séptimo día, que ustedes son los únicos que se van a salvar. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Porque quiero decirle que el evangelio eterno no le pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros no tenemos una patente sobre el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. El problema es que somos los únicos predicándolo. Y le voy a mostrar más. El evangelio eterno no le pertenece a la iglesia adventista. El evangelio eterno es de Cristo Jesús. ¿Quieren verlo? Número 1, justificación por la fe. Pregunta, ¿predicó Jesucristo sobre la salvación por fe en Cristo Jesús solamente? ¿Sí o no? Claro que sí. Bautismo por inmersión. Pregunta, ¿predicó Jesucristo sobre el bautismo por inmersión para el plan de salvación? Pregunta, ¿predicó Jesucristo como la palabra de Dios como el fundamento de todas las creencias cristianas? Para la constitución de la vida de cada cristiano y qué es lo que uno debe seguir y poner como su norte. Pregunta, ¿Cristo predicó sobre esto? Pregunta, ¿Jesucristo predicó sobre la oración? Y de ir y directamente y hablar con el Padre y pedirle consuelo, ánimo, fortaleza. Pregunta, ¿Cristo predicó sobre esto? Pregunta, ¿Jesucristo predicó sobre la consagración? Sobre la de dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida y de llevar la luz al mundo por medio de nuestro testimonio para darle gloria a Dios. ¿Predicó o no predicó Cristo sobre esto? Pregunta, ¿predicó Jesucristo sobre los 10 mandamientos y específicamente sobre el sábado como su día santo? ¿Lo predicó o no lo predicó? Claro que sí lo predicó. ¿Predicó Jesucristo sobre el juicio y sobre el final del pecado y el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene para aquellos que le aman y le honran? Sí. Todo lo que hemos hablado durante esta semana, familia, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Pero les repito nuevamente, ¿quién más predica este mensaje? Hay iglesias que predican sobre el sábado. Hay iglesias que predican sobre la santificación. Hay iglesias que predican sobre el anticristo. Hay iglesias que predican sobre acá. Pero familia, todas y cada uno predicando y enseñando verdades parciales.
Dios nos ha dado a nosotros el gran privilegio de tener el mensaje completo, final, para llevarlo a la tierra y preparar a la tierra para la segunda venida de Cristo. ¿Están conmigo? Y la Biblia dice claramente que más la senda de los justos es como ¿qué? Es como la luz de la aurora que va en ¿qué? No me malentiendan. Nuestros hermanos y hermanas cristianas, ellos tienen estas verdades y están muchos de ellos viviendo de acuerdo a esas verdades. Gloria a Dios. Pero Dios quiere traerles más luz. Amén. Dios quiere traerles más verdad. Dios quiere traerles más. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo unido en el tiempo del fin. Un pueblo unido. Un pueblo bajo su palabra. Porque dice en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer y oirán mi voz. ¿Y habrá qué cosa? Un rebaño y qué más. Y un solo pastor. Familia, cuando miramos la Biblia y cuando miramos Apocalipsis capítulo 17 y la pregunta es ¿quién es la esposa del Cordero? La Biblia, familia, está diciendo que la esposa del Cordero será todos aquellos fieles que escuchen el mensaje del Evangelio eterno, que escuchen el mensaje de los tres ángeles, salgan de Babilonia. Va a haber un remanente de la iglesia bautista, va a haber un remanente de la iglesia presbiteriana, va a haber un remanente de la iglesia metodista, va a haber un remanente de la iglesia católica. Y escúcheme bien, va a haber un remanente de la iglesia adventista del séptimo día también. Porque usted se cree que porque usted es adventista, que usted automáticamente cuadra. No. Porque la mayoría de los que están en la iglesia son miembros de iglesia, pero no son discípulos de Cristo. Y Dios vaya a sacar un remanente con el mensaje y la predicación del Evangelio eterno de cada iglesia, cada movimiento y cada religión del mundo. Y esa gente que se reúnen todos bajo la predicación del Evangelio eterno, esos serán la esposa del Cordero de Cristo. Ese grupo fiel que va a salir de cada esquina y de todos lugares que van a escuchar el mensaje al final. Ese va a ser, familia, el pueblo de Dios final. ¿Están o no están conmigo, familia? Y esta es la batalla final, familia. Dios te está diciendo, tú puedes escoger. Tú puedes seguir en Babilonia. Y ya hemos hablado de las enseñanzas y las doctrinas de Babilonia. Ya hemos enseñado lo que ella está haciendo y cómo todas las iglesias se le están uniendo, familia. Pero ¿cuál es el problema con quedarte ahí sabiendo lo que están haciendo? ¿Cuál es la advertencia? ¿Ha caído quién? Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. ¿Cuál es el llamado final de Dios? A salir de ella, pueblo mío. Pregunta, salid de ella, ¿y para dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a unir si tengo que salir de lo que yo sé que están enseñando en donde yo me congrego, que yo sé que no es bíblico y que es apostasía? Pues únete, Apocalipsis capítulo 14, 12. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y guardan ¿qué cosa? ¿La fe de qué? ¿La fe de qué? Salir de Babilonia, familia, y irme ¿a dónde? Únete a nosotros. Amén. Ese es el llamado. Durante estas 2 semanas, familia, hemos estado desglosando el propósito de la iglesia adventista del séptimo día. Es volver a las sendas antiguas. Es regresar a lo que Cristo predicó. Es llevar este mensaje al mundo entero para decirle, mi hijo viene pronto. Yo necesito un ejército de mujeres y hombres fieles que pongan al lado su orgullo, que pongan su egoísmo al lado y que trabajen con una sola mente, con un solo propósito, con un solo espíritu para llevar el evangelio eterno al mundo entero, para preparar al mundo de lo que está haciendo Babilonia, para preparar al mundo de las cosas que van a venir sobre esta tierra. Escúcheme bien, no hay ninguna otra iglesia sobre la faz de la tierra que predica las profecías del tiempo del fin de Apocalipsis con el orden, con la lógica y con la consistencia que lo hacemos nosotros. Amén. Por eso yo soy adventista del séptimo día, porque yo no nací en esta iglesia, yo nací en un hogar católico, pero estudiando, enferrándome, buscando la verdad, solamente había un lugar en el cual pude recorrer, y fue aquí, a la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Y le doy gracias a Dios que me tiene aquí, le doy gracias a Dios porque mi vida tiene propósito, y el propósito es llevar este mensaje al mundo entero,
Y Dios quiere utilizarte a ti también para que seas ese instrumento. Porque usted tiene personas que usted ama, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que Dios te tiene ahí para que tú le lleves el mensaje, para que ellos puedan ver a Cristo en ti y quieran venir a escuchar este mensaje, este evangelio tan lindo. Yo viajo por todo el mundo y me encuentro con evangélicos, pentecostales, y cuando escuchan el mensaje de los 3 ángeles, familia, se caen para atrás o dicen: ¿dónde ha estado este mensaje tan increíble toda mi vida? Me estaban dando leche, pero aquí me están dando vianda y comida fuerte. Amén. Pregunto, ¿cuántos quieren decirle al Señor gracias? Gracias, Señor, porque tienes este mensaje final para predicar al mundo entero. ¿Y cuántos quieren decir: yo quiero trabajar y colaborar en esta misión de llevar el evangelio eterno? ¿Cuántos quieren ponerse en pie y decir: yo quiero cooperar, yo quiero ser parte de esta iglesia, yo quiero ser parte de este movimiento final que Dios está llevando al mundo? Amén. Yo quiero ser parte de esta gran obra que Dios está haciendo al tiempo del fin, porque como ya sabemos, el tiempo está cerca. Amén. Pregunto, ¿será que hay alguien aquí que todavía no ha sido bautizado? ¿O alguien aquí que se alejó de los caminos del Señor y ha regresado y desea ser rebautizado? ¿O alguien que desea unirse a nosotros, sea por medio del rebautismo o sea por profesión de fe, y quiere decir en esta noche: Señor, yo quiero ser bautizado, si es la primera vez, yo quiero ser rebautizado, o yo quiero unirme a este cuerpo, a este movimiento final que va a predicar el evangelio eterno? ¿Será que hay alguien en esta noche que quiere decirlo? ¿Que quiere levantar la mano? ¿Alguien que está ahí, que no se ha bautizado todavía, que se quiere preparar para ser bautizado? Alguien que estuvo bautizado pero se apartó y ha regresado y dice: yo quiero ser rebautizado. O alguien que ya fue bautizado por inmersión y se ha mantenido fiel al Señor, se ha mantenido fiel en los caminos del Señor, pero dice: yo quiero unirme a ustedes por profesión de fe. Quiere decir que tu bautismo es acepto según las leyes de la iglesia, según el manual de la iglesia. Aceptamos tu bautismo si es que te has mantenido fiel y tú dices: pero yo quiero unirme a ustedes, yo quiero ser parte de este movimiento final. Si te quieres rebautizar, gloria a Dios, pero si te quieres mantener con tu bautismo original, también gloria a Dios. ¿Hay alguien en esta noche que quiere ser bautizado, prepararse para ser bautizado, ser rebautizado o unirse a nosotros por profesión de fe? Venga, pase aquí al frente, por favor. Venga aquí al frente, por favor. Gloria a Dios. Alguien más que en esta noche ha tomado la decisión de ser bautizado, rebautizado o de unirse a nosotros por profesión de fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios también? Alguien más. Venga aquí al frente, vengan aquí al frente conmigo. Vengan aquí al frente. Gloria a Dios. Alguien más que ha dicho en esta noche: yo quiero prepararme para ser bautizado, yo quiero prepararme para ser rebautizado, o yo quiero unirme a la iglesia remanente por medio de profesión de fe. ¿Hay alguien más que ha tomado esa decisión quizás en las noches anteriores y hoy quiere tomar esa decisión para prepararse para ser bautizado, rebautizado? ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más que está luchando ahí? ¿Alguien más que ha tomado esta decisión? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto que están aquí? Amén. Voy a llamar al pastor Acosta para que venga aquí al frente y haga una oración por este grupo. Pero yo sé que hay más personas ahí, más personas que aún no se han bautizado, que quieren prepararse para ser bautizados. Hay más personas que se alejaron del Señor y han regresado y están deseosos de ser rebautizados. Por favor, pase aquí al frente. Pase aquí al frente con nosotros. Venga aquí al frente. No esperes más, familia. Mire los tiempos en los cuales estamos viviendo. Mira las profecías como se han ido cumpliendo todas. Mira que Dios está necesitado de preparar trabajadores para esta viña. Hombres y mujeres que vayan a salir a prepararse, a capacitarse y a salir a hacer el trabajo de llevar este evangelio eterno. Por favor, no postergue esta decisión. Alguien más en esta noche que quiere pasar aquí al frente y decir: yo quiero prepararme para ser bautizado, rebautizado y unirme a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Hay alguien más que quiere dar ese paso al frente? Gloria a Dios. Yo sé que hay más.
Yo sé que hay más. Yo le voy a pasar el micrófono al pastor Acosta para que él haga una oración especial por este grupo de jóvenes que están aquí. Amén. Porque han tomado la decisión de decir, yo quiero unirme y yo quiero empezar a trabajar para el Señor. Amén. Hay mucho trabajo, familia. Dios no está trabajando con orgullo ni con egoísmo aquí. Dios está trabajando con personas que pongan al lado todo eso y digan, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde tú me tienes que enviar, Señor? Como le dijo a Isaías en Isaías capítulo 6. Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Le dejo con el pastor Acosta.